Hola, buenas noches. Quiero pasar a saludarte, sé y deseo con todo mi corazón que te encuentres muy bien. Tenemos un tema maravilloso. Vamos a hablar de un hombre que nos va a dar una gran enseñanza que se llama Mefiboset. Y usted me va a decir, no lo conozco, muy seguramente otros de pronto lo hemos escuchado. Pero antes de entrar a nuestro tiempo de enseñanza, Amandita, Leonor, bienvenidos y a cada uno de los que se van a ir anexando, adoremos al Rey porque Él es digno de adoración y démosle las gracias y la honra a Dios porque Él está aquí, presente. Y quiero que escuchen muy atentamente la adoración de hoy porque es referente al tema que vamos a desarrollar hoy. Que yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Siba le respondió, Siba le responde, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. pregunta Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme. Su nombre, él empieza a preguntarle. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. un hombre que no puede andar, Es inválido, Señor. es inválido, Señor. No se puede ni arrastrar, Señor. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero Quiero hablar, Dile a Mefiboset, ser que el rey lo mandó a llamar. y mirándole a los ojos le digo estas palabras: lo Que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. Tú en la casa de Saúl será más aquel, nadie le da valor a vivir en la casa del rey, a comer en la mesa del rey, vestir las ropas del rey, sentarte al lado del rey. Que día nunca más conocerás, una diosa Lodebar tú vas a dar, nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Gracias, Señor, porque tú has llamado a nuestras vidas, Señor. Tú nos has llamado. Tú nos has llamado. Escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Amén, Señor. Que era tuyo te devolveré, voy a restituir, la vida te robó. En la casa de Saúl ya no será más aquel, nadie le da valor. Vivir en la casa del rey, a comer en la mesa del rey, vestir las ropas del rey, sentarte al lado del rey. Sería nunca más conocerás, Dios a Lodebar tú vas a dar, nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Gracias, Señor, porque tú has llamado a nuestras puertas. Gracias, Señor. Todo lo que el enemigo te quitó será regresado. El rey te mandó a llamar. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos has llamado. Eres tú, Señor, el que toca nuestro corazón. Eres tú el que dirige y enseña
el que nos disciplina, el que nos forma. Gracias, Señor, por estar aquí presente. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo que vamos a estudiar un día más tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas y maravillosas que tú has hecho. Gracias, Señor. A ti sea todo el honor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos eternamente. Amén. Buenas noches para los que están llegando. Linita, buenas noches. Hoy tenemos un tema bien interesante que se llama un personaje que se llama Mefiboset. Y usted me dirá, de pronto lo he escuchado, pero no es como muy familiar en las escrituras. Bueno, lo encontramos en 2 de Samuel 9 del 1 al 3 y tú me dirás, hoy no iniciamos una serie de maldiciones generacionales y maldiciones en todo el sentido de la palabra. Sí, pero antes de iniciar quiero hablar de este personaje. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con el tema que vamos a seguir desarrollando, que es nuestra serie de maldiciones generacionales. Dice en 2 de Samuel 9, del 11 al 13, bondad de David hacia Mefiboset. Escúcheme bien lo que dice. Hijo de David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Está hablando el rey David. El versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a que viniese delante del rey. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y el cual respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Pregunta el rey. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió el rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ya le voy a explicar qué significa Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia, por amor de tu Jonatán, tu nombre, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Mire lo que este hombre responde. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás sus frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan de comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el Señor a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como a los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mire, este es un personaje que de pronto no estudiamos o no es muy común estudiarlo, pero es importante porque nos deja una enseñanza muy profunda. Cuando hablamos de el nombre Mefiboset, significa el que esparce vergüenza. Recuerde que habíamos estudiado que los nombres tienen una relación con Dios, habla de un propósito con Dios y habla de lo que tú harás, de tu función, de lo que tú realizarás para el servicio del Señor, habla de tu propósito de vida. Entonces los nombres tienen más que un nombre, es la forma como te llaman, tiene una relación muy directa con tu propósito y el servicio con el Señor. Entonces, si usted ve el nombre de Mefiboset, que significa el que esparce vergüenza, uno dice, wow, recuerde que él era lisiado. Le voy a contar un poquito qué fue lo que pasó en la vida de este hombre. Esta es la historia de un niño que empieza
a desarrollar toda la escritura y explica que Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Cuando este jovencito, este niño, tenía solo 5 tiernos añitos, Jonatán y Saúl perecieron en la batalla de Gilboa. Cuando llegó la noticia de que el rey Saúl y Jonatán habían muerto en batalla, Mefiboset tenía 5 años de edad y su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su vida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado y cojo el resto de su vida. Era muy común que cuando había un rey y él perdía en batalla o moría este rey, automáticamente el que ganaba en batalla iba y poseía tus tierras, tu castillo, todo. Y lo que eran las reinas y las concubinas pasaban a ser del nuevo rey que llegaba a tomar el poder. Pero con los descendientes no había misericordia, ellos morían. ¿Por qué? Porque el nuevo rey no le interesaba tener la posibilidad de que aunque fueran jóvenes o niños, un día iban a crecer y fueran a pelearle nuevamente el reino. Por eso, siempre cuando un rey llegaba al poder, mataba a la descendencia del rey anterior. Por eso cuando la nodriza escucha que el rey Saúl, recuerde que en batalla estaban ellos, y Jonatán en plena batalla, lo matan, y Saúl, al ver que muere su hijo y que estaban en esa batalla tan feroz y que ellos estaban perdiendo, en un momento de desesperación le dice al sirviente de él que lo mate, pero él le dice: yo no puedo hacer eso porque tú eres el ungido del Señor. Entonces él coloca su espada y se deja caer sobre su espada, o sea, el rey Saúl se suicida como tal. Entonces, una vez muerto Jonatán, su hijo, en batalla, el rey Saúl se suicida al ver la pérdida de su hijo y la pérdida de la nación, la pérdida de todo ante el enemigo. Llega la noticia y la nodriza lo que hace es tratar de salvar la vida del niño, pero en esa huida se le cae y por eso el niño queda lisiado. Recuerde que anteriormente no existía lo que conocemos ahorita como los yesos, como fisioterapia, el tipo de cirugías que de pronto en este momento tenemos acceso. En esa época eso no existía. Entonces, cuando pasan algunos años después, David llega a ser rey y lo lleva a Jerusalén a cumplir el juramento que había hecho a Jonatán, su amigo. Ellos habían hecho un pacto de amistad, que siempre iban a ser amigos, y se lo devolvió, y que él quería devolverle todo lo que le pertenecía a este joven, los bienes de su padre y de su abuelo. Resulta que Siba era uno de los servidores o uno de los administradores que había trabajado con el rey Saúl, que había logrado sobrevivir, y a él le dicen: ven, dime si hay alguien de la casa de Saúl. Y dice: sí, está Mefiboset. Y le dice que él está en un sitio, pero que está en un sitio terrible, que ya vamos a estudiar qué es ese sitio. Entonces vemos cómo la historia nos empieza a contar todo lo que pasa. Nos cuenta cómo, así como David habla que reciba a Mefiboset, le reconstruye todo lo que le devuelve, la palabra correcta, le devuelve su riqueza, su ganado, las tierras, los sirvientes que corresponde. Él le entrega a él lo que él, y por eso dice: el rey te mandó a llamar y te restituirá todo lo que un día te quitaron. Así como vemos que David hace eso con Mefiboset, esto es simbología de nuestro Señor Jesucristo, lo que hace con nosotros. Porque recuerde que cuando llega el pecado de Adán, nosotros perdemos toda relación con el Padre, quedamos incomunicados con el Padre y por el pecado somos alejados. Entonces, eso es lo que nos habla y nos recuerda Mefiboset, que significa vergüenza. Lo mismo pasa con Adán. Él pierde la santidad, la relación, es caído, y espiritualmente, escúcheme bien esto, espiritualmente él queda lisiado por causa del pecado. Y vamos a explicar este concepto de lisiado a mucha más profundidad. También Adán, por el pecado, por la desobediencia, cae de la gloria de Dios y queda espiritualmente lisiado y caminando cojo, en vergüenza y en una desnudez. ¿Qué pasó con la vida de Mefiboset? Mefiboset era un príncipe de 5 años, con una herencia real y
contaba con todos los beneficios como un príncipe que un día sería rey. Pero ¿qué pasa? En un momento lo perdió todo. Y eso ha pasado. Y no solamente a Melfiboset, cuántas veces nosotros hemos recibido una noticia, llegó un documento, ha llegado un accidente, llegó una situación de un divorcio, llega un tema legal a nuestra puerta, llega un luto, la pérdida de un ser querido, llega un préstamo que estabas esperando y no llega. Entonces vemos como en un instante puede cambiar una situación completamente, así como Melfiboset era el príncipe de 5 años, estaba en tranquilidad, estaba rodeado de su nodriza, estaba con los cuidados y todo, de un momento a otro lo perdió todo. Entonces, este príncipe tenía un linaje real del pueblo de Israel, recibía lo mejor en vestuario, en alimentación, en vestiduras exquisitas, pero después de haber tenido todo, absolutamente todo, Melfiboset, en un momento pierde todo. Cuando su padre y su abuelo pierden en batalla, lo que les comentaba, el nuevo rey llega y lo primero que hace es que mata a los herederos sin importar sus edades. Entonces por eso la nodriza huye y el niño se cae y él queda inválido. Entonces él va a vivir a un sitio que se llama Lodebar. Lodebar tiene un significado. El nombre de Lodebar traducido quiere decir sin comunicación. Es un sitio desértico, es un sitio de tierras áridas, hostiles, secas, donde no crece pasto ni se produce fruto, donde se refugiaban quienes, los endeudados, los desposeídos, y era un lugar sin esperanza alguna. Entonces Lodebar es un sitio que te aleja de todo. Lo mismo nos pasó a ti y a mí cuando perdimos todo lo que era la relación que teníamos con el Padre desde el pecado original de Adán. Por el pecado perdemos la comunicación con el Padre. ¿Sabe qué me impacta cuando uno lee la escritura? Cómo este hombre Melfiboset se ve a sí mismo, cómo él se identifica, cómo está su nivel de autoestima. Melfiboset al presentarse al rey se define a sí mismo, escúcheme bien esta expresión tan fuerte, como un perro muerto. ¿Quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Eso dice Melfiboset. Conviene explicar que en la cultura hebrea el término perro tiene varios significados. Uno de ellos era de miseria, de ruina, de hombre despreciable e insignificante, y la expresión perro indicaba a alguien indigno. Entonces, ¿cómo sabía el mismo Melfiboset? Con todo lo que acabo de decir. Entonces vemos como este hombre perdió todo en un minuto, perdió todo en un momento, y vemos varias cosas importantes para tener en cuenta. Lo primero, Jesucristo hace un llamado. ¿A quién? A todos los que un día estuvimos y perdimos todo por el pecado original. Él llama a los caídos y desvalidos por el pecado de Adán, para trasladarnos del lugar de Lodebar, que son tinieblas y oscuridad, a la casa del rey, de la oscuridad a las tinieblas, donde estaba, de ese lugar triste donde estábamos nosotros, de oscuridad y tinieblas, pasamos a luz, y a qué luz, a luz admirable. También vemos como conclusión importante de Melfiboset es que Dios nos ha librado. ¿De qué nos ha librado el Señor? De las tinieblas, y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Efesios 1:7 también nos habla de todo esto que hace el Señor, de perdición a bendición, de tinieblas a luz resplandeciente, de esclavos a hijos amados, de pérdida de absolutamente todo a una salvación eterna. Entonces vemos cómo el Señor transforma, así como Melfiboset de un momento para otro su vida fue transformada cuando el rey lo mandó a llamar, que él nunca esperó eso. Eso pasa cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos tantas bendiciones de Él. Y primera de Pedro, de 2-9, nos habla de una manera maravillosa. Dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Mire en ese versículo de primera de Pedro 2:9, hay 3 instrucciones. La primera, linaje escogido, eso eres tú y yo. Real sacerdocio. Segunda. Tercera, eres nación santa. Cuarto, un pueblo adquirido por Dios. Y viene la quinta. Después de que le hice todo esto, linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, viene la quinta. Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Está hablando de que nosotros debemos evangelizar, del poder de la palabra, que no podemos quedarnos callados, que tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre le he dicho, la muestra más grande de amor es hablar de Jesucristo, la muestra más grande de odio es quedarnos callados, decir yo ya soy salva, los demás verán qué hace. Mire, es tan importante hablar del Señor Jesucristo. Y la historia de David y Mefiboset nos enseña la importancia de ¿qué? De mostrar la compasión, de la justicia a los demás, especialmente hacia quienes, hacia los débiles, hacia los desfavorecidos. Debemos seguir el ejemplo de David y recordar que Dios ama a todos y quiere que nos amemos unos a otros. Y tal vez una de las conclusiones más importantes de este tema de Mefiboset es referente a la discapacidad. La discapacidad pensamos que a veces es una persona que tiene que usar gafas porque no tiene buena visión, es una persona que tiene que usar muletas porque tuvo un accidente o se fracturó y tiene que usar muletas durante un tiempo, una persona que tiene que andar en una silla de ruedas. Pensamos que eso es una discapacidad, pero ¿saben? Realmente lo que viene siendo una discapacidad no es un tema físico ni un tema emocional. A veces decimos que es una persona que tiene discapacidad mental porque no puede procesar, porque tiene síndrome de Down, porque tiene un retardo mental. Pensamos que eso es una discapacidad. ¿Y sabe realmente qué es una discapacidad para Dios, viéndolo desde su punto de vista? No es en el aspecto físico ni en el aspecto emocional. La discapacidad en una persona es la falta de Jesucristo en la vida, en las vidas, en vidas llenas de amor, sin misericordia, sin compasión. Son manos que nunca están dispuestas a servir al Rey, pero sí están dispuestas a criticar, a destruir. Hace mucho tiempo conozco una persona muy cercana, no de mi familia, pero una persona muy cercana con la cual pude compartir, y era una persona que tenía una característica muy fuerte. Todo el tiempo se burlaba de las personas. Entonces pasaba alguien que de pronto tenía un poquito de peso, ¡ay! Horrible, todo gordo. Pasaba una persona cojeando, eso es un cojo. Pasaba una persona con unas gafas así que tenía mucho aumento, ¡ja! Eso parecen unas lupas, y se burlaba todo el tiempo de todo el mundo. Y yo recuerdo que un día le dije, no hagas eso está mal lo que tú estás haciendo. Ay, déjame, yo no tengo ninguna discapacidad. Lo recuerdo muy bien. Le dije, no hagas eso. Hace sentir mal a las personas, porque no solamente lo decía a espaldas de las personas, sino de frente les decía, les faltaba el respeto. Y nuestra posición es de respeto con las personas, y aunque la persona no esté, debemos respetar cualquier circunstancia que haya tocado a su vida y que le está afectando en un determinado momento, ya sea por un corto tiempo o a largo plazo o de manera indeterminada. No debemos burlarlos de las demás. Para cortar el tiempo, pasaron muchos años y esta persona seguía en la misma actitud, burlándose de todo el mundo, que etcétera, que ella sí no tenía discapacidad, que era muy completa, que ella era muy bonita. Pasaron los años, ella se casa, tiene una bebé, la primera bebé hermosa, preciosa, y nace su segunda niña. Cuando nace la segunda niña, igual que la anterior, muy hermosa, muy sana, y cuando empieza el proceso de que la niña tiene que, a ciertos meses, tiene que empezar a caminar, tiene que empezar a hablar, empezaron a notar que la niña, aunque externamente fuera hermosa, la niña venía con una incapacidad de motricidad a nivel tan fuerte que cuando era una bebé no se notaba. Y a medida que fue pasando los meses,
ella la llevaba al chequeo con el pediatra y la niña no avanzaba, empezó. Usted sabe que actualmente existen lo que no existía anteriormente, terapia de lenguaje, hay fisioterapeuta, hay psicólogos, hay medicación, hay tratamientos, hay tantas cosas en este momento disponibles, gloria a Dios, y la parte médica ha avanzado. Entonces ella tenía la esperanza y cuando pasaba el tiempo, a pesar de que ella hacía todo esto, la niña no avanzaba. Finalmente la niña llega a una edad más o menos de unos 8 a 10 años y claro, ya se empezó no solamente a notar el tema de la falta de desarrollo motriz de la niña, sino que la niña empezó por tanta presión con médicos, con todo, la niña empezó a tomar un comportamiento de encerrarse, de agresividad, de violencia, de depresión, de angustia. Entonces ya no solamente era un tema físico, sino también mezclado con un tema emocional. Y súmelo a eso que, como le digo, esta persona nunca recibió al Señor. Todo fue años de burla, años de maltrato y cuando el día menos pensado, todo lo que sembró, eso recogió. Su segunda niña, su hija amada, tenía toda una cantidad de problemas a nivel motriz, a nivel de capacidad, a nivel de muchísimas áreas. Y ella con el tiempo reconoció que ella hizo mal, que después de tantos años de burlarse de otros, ella era la primera que estaba viviendo ese dolor tan grande y sobre todo que ella me decía, hubiera sido en mí, yo lo merecía porque hice mal, pero ni siquiera lo pagué en mí, lo pagué en lo que más amaba, que era mi niña. Y esto no debe ser. Nosotros debemos enseñar a nuestros niños a ser respetuosos desde los niños, porque los niveles más altos de violencia se ven a nivel de niños, no solamente de adultos, sino de niños. Entonces tenemos que entender que la discapacidad no solamente es un aspecto físico, no es un tema emocional, sino la falta de amor, de misericordia, la falta de compasión y personas que no están dispuestas a servir al Rey, sino a destruir todos a su paso y burlarse y maltratar a los demás. Melfiboset es una enseñanza maravillosa de que su nombre significa vergüenza y que salió de un sitio que era oscuridad, tinieblas, y un día, así como perdió todo, la misericordia del Señor lo alcanzó. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él vino y lo primero que hizo fue enseñar la palabra, predicaba y sanaba a todos los que tenían una pena, un dolor en el pueblo. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado ni a burlarnos, ni a señalar, ni a enjuiciar, ni a criticar, y menos por temas físicos o emocionales que veamos en otras personas. Tenemos que ser respetuosos. Eso es algo que se ha perdido, la decencia, las buenas maneras, los buenos modales. Si yo veo a una persona en muletas, lo primero que hago es trato de, si incluso voy en un transporte público, yo me paro automáticamente y le doy el puesto. Si es una persona que va en silla de ruedas y va en una subida y no puede subir, soy la primera. Una persona que va a pasar la calle y de pronto está ciego, lo primero que hago es ayudarla, necesita ayuda y acompañar a la persona, no burlarnos ni criticarnos. Así como la vida de Melfiboset fue transformada en un abrir y cerrar de ojos cuando tenía 5 años, perdió todo, y cuando pasaron los años y el rey David lo manda a llamar, le restituye absolutamente todo. Eso hace el Señor. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nuestra vida es transformada de una manera maravillosa en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso estamos es para servir, no para señalar, no para enjuiciar. Con los años, la persona que le comentó que tenía el problema con su niña, ella finalmente llega a los pies de Cristo, y ahora porque el Señor es tan bueno y ella reconoció que lo que hizo durante muchos años estaba mal y le pidió perdón al Señor. Y después de que ella inicie una relación con el Señor, la honra y la gloria sea para Dios. Su niña, que en este momento ya es una señorita, lo que ella no logró en meses ni en años de medicina, de terapia, y no estoy diciendo que la parte médica no haya sido importante, claro que sí, pero ella tenía una maldición que ella misma formó en su vida y la arrastró no solamente para ella, sino para su descendencia.
Y cuando ella recibe al Señor, le pide perdón, se arrepiente. Dice la palabra que el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Después de muchos años de tratamiento con la niña, desde bebé y jovencita, ya ella en este momento tiene unos 14, 15 años, y la honra y la gloria sea para Dios. Como esta niña empezó, después de que su mamá llega a los pies del Señor, empieza un proceso de sanidad, no solamente en el corazón de su madre, sino en su niña, porque ella la empieza a tratar con amor, con dulzura, con misericordia. La empieza a tratar como nunca la trató, porque llegó un momento en que la despreciaba, le decía que era una enferma, que era una discapacitada, que la trataba de una manera terrible. Pero cuando ella llega a los pies de Cristo y su corazón es sanado, ella puede dar el amor y ser la mamá que nunca fue. Y eso nos pasa cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo. Se rompen todas las maldiciones sin importar nuestro pasado. Por eso dice que todos nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar y Dios no se vuelve a acordar de ellos. Y que en el acta de los decretos donde estaban todos nuestros pecados fue clavada y anulada en el madero. Entonces, esta reflexión, Melfiboset, un hombre que tuvo todo, lo perdió, pero fue restituido. Si eso hizo el Señor con Melfiboset, cuánto más el rey David lo hizo con este varón. Imagínense cuánto más puede hacer Dios en nuestras vidas. Este era el tema que hoy quería compartir contigo. Espero que haya sido importante y sobre todo que entendamos que tenemos que tener amor, dulzura, compasión, misericordia y buen trato con las personas, sin importar su situación. El respeto es la base de todo. El Señor nunca vino a maltratar, a humillar, a enjuiciar, a señalar. Él vino a servir. Y eso es nuestro principal llamado. Sirvamos, ayudemos, tengamos esa compasión. El mundo sería mejor si nosotros diéramos eso, que es la enseñanza más importante, que es hablar de Jesucristo. La vida de muchos puede ser transformada de una manera sobrenatural. Y el Rey te manda a llamar. El Rey te manda a decirte, siéntate en tu mesa, a esta mesa, dice el Señor, siéntate en mi casa, ven a mi casa. Así como el hijo pródigo regresa y se da cuenta de su error, pide perdón y regresa y el padre abre los brazos y lo recibe. Esto es maravilloso. La diferencia es que el hijo pródigo ya está muy grande, toma una decisión, se equivoca, reconoce su equivocación, pide perdón y regresa a la casa del padre. Melfiboset era un niño de 5 años que por las circunstancias de guerra, al morir su padre y su abuelo y todo lo que pasó, por esa caída queda así. Pero conocemos que el amor de Dios puede alcanzar con gran misericordia. Y este hombre, dice la palabra, hermosamente lo dice en la escritura finalizando, que él se sentaba siempre, todos los días de su vida, se sentó a la mesa del Rey. Y eso es lo que queremos siempre, sentarnos a la mesa del Rey. Nuestra mirada está para ayudar y nuestras manos para levantar. Y eso estamos llamados. Yo bendigo tu vida, bendigo tu entrar, bendigo tu salir. Y pido al Señor que si en algún momento has declarado un juicio de crítica, de destrucción, que reflexionemos, que no lo sigamos haciendo, porque eso va a traer una consecuencia hacia nuestras vidas y hacia nuestras generaciones. Por eso este tema tan importante tratarlo ahorita que vamos a empezar a hablar nuestra serie de maldiciones. Entender que muchas cosas que estamos viendo es el resultado de nuestra boca. Que hablas locamente, porque la palabra lo dice, locamente ha hablado. Así lo dijo el rey David. Entonces, ojo, importante. Reflexionemos, si hay algo que cambiar en nuestro andar, hagámoslo. Si hay algo que tenemos que ir a la presencia del Señor y pedir perdón, hagámoslo. Y hagamos los cambios que Dios nos está mandando a hacer cuando aún hay tiempo. Esta era una excelente reflexión, Melfiboset. De un sitio de tinieblas a sentarte a la mesa del Rey. Eso es Dios. Bendiciones, muy buenas noches, que estés muy bien. Adiós, adiós. Hasta luego.